Hay una forma de inteligencia que no ilumina, intimida. No porque sea falsa. A veces es precisa, rápida, brillante, casi quirúrgica. El problema es que aprendió a entrar en las conversaciones como entra una cuchilla. Corta antes de comprender, corrige antes de escuchar y desarma antes de tocar lo que realmente estaba vivo debajo de las palabras, y hay que decirlo sin suavizarlo. Tú no siempre quieres entender. A veces quieres ganar, quieres que la otra persona se quede sin respuesta. Quieres que admita que se equivocó. Quieres ver ese segundo incómodo en que baja la mirada o empieza a dudar de su propia versión. Después llamas a eso honestidad, pensamiento crítico o carácter. Pero debajo de esa elegancia verbal puede haber hambre de poder. Has convertido conversaciones íntimas en interrogatorios. Has tratado el dolor ajeno como si fuera una tesis mal escrita. Has corregido a personas que no necesitaban precisión, sino presencia. Has defendido tu imagen con tanta fuerza que no viste la herida que alguien estaba intentando mostrarte. Luego te preguntas por qué se alejan, por qué ya no te cuentan nada, por qué dicen no importa cuando sí importa, por qué empiezan a medir cada palabra frente a ti. La respuesta es dura. Contigo, a veces, hablar se siente como entrar a una sala de juicio. Sócrates fue uno de los hombres más incómodos de la historia porque hizo de la pregunta un arma contra la arrogancia. Pero aquí empieza la confusión moderna. Sócrates no preguntaba para ganar una discusión barata. No usaba la inteligencia para exhibirse. Su método buscaba desnudar la ignorancia, incluida la propia. El punto de partida socrático no era yo tengo razón, sino algo mucho más humillante para el ego. Quizás ninguno de nosotros sabe tanto como cree. El que discute para ganar necesita quedar arriba. El que pregunta para conocer acepta la posibilidad de caerse. El primero usa la verdad como piedra, el segundo la trata como una puerta. Esta noche vamos a hablar de esa inteligencia que se volvió insoportable para quienes te aman, de la necesidad de tener razón, de la herida que se esconde detrás de tanta certeza y de la soledad que puedes construir con argumentos impecables. Porque tal vez el problema no es que los demás no soporten la verdad. Tal vez el problema es que aprendiste a usar la verdad para no mostrar miedo. Para entender a Sócrates hay que sacarlo de la caricatura del hombre que hacía preguntas para dejar en ridículo a todo el mundo. Sócrates vivió en una Atenas obsesionada con la palabra pública, la reputación y la habilidad de convencer. Los sofistas enseñaban retórica, técnicas para persuadir y herramientas para triunfar en los debates. En una ciudad así, hablar bien era poder. Sócrates aparece como una anomalía. No vendía fórmulas de éxito, no prometía convertirte en un ganador. No entregaba discursos diseñados para impresionar multitudes. Caminaba por la ciudad preguntando: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es vivir bien? ¿Por qué llamas bueno a lo que llamas bueno? ¿Estás seguro de que entiendes la palabra que estás usando? Su método, conocido después como el enchos, consistía en examinar una afirmación hasta que la persona descubría sus contradicciones. No era un juego de ingenio, era una cirugía moral. Sócrates ponía a la gente frente a una experiencia que casi nadie tolera. La aporía, ese momento de quedarse sin salida, sin respuesta, sin la seguridad antigua. Una mente honesta puede crecer desde ahí. Un ego frágil lo vive como humillación. Por eso Sócrates incomodaba tanto. No atacaba únicamente una opinión. Tocaba la identidad que se había pegado a esa opinión. Cuando alguien cree que su valor depende de saber, responder rápido y ser el más lúcido del cuarto, cualquier pregunta se siente como una amenaza. El problema no es la pregunta. El problema es que tu identidad está agarrada a una certeza como si fuera una tabla en medio del mar. La frase «solo sé que no sé nada» perdió filo por repetirse demasiado, pero en su núcleo sigue siendo una bomba. No significa ignorancia orgullosa ni falsa modestia. Significa que la verdadera inteligencia empieza cuando dejas de adorar tus propias conclusiones. Pensar no es tener respuesta para todo. Pensar es sospechar de la facilidad con que tu mente convierte una defensa en verdad. El problema de vivir armado es que terminas apuntándole incluso a quien solo quería acercarse. Sócrates no te pediría que renuncies al pensamiento. Te pediría algo más incómodo, que pienses también contra ti. Que no uses la lógica solo para detectar las fallas del otro, sino para examinar tus propias motivaciones. Que antes de corregir una frase puedas mirar si estás buscando verdad o control. La ignorancia más peligrosa no es no saber, es creer que sabes demasiado pronto. Cuando no sabes y lo reconoces, todavía puedes aprender. Cuando no sabes y crees saber, te vuelves intratable.
Dejas de escuchar, interrumpes, dictas sentencia y organizas el mundo desde una superioridad que no admite fisuras. Una persona así puede ganar muchos debates, pero cada victoria le cobra intimidad. La adicción a tener razón no nace de la nada. Casi siempre crece sobre una herida que encontró en la inteligencia una forma de no volver a quedar indefensa. Quizás creciste en un entorno donde equivocarte era peligroso. Un error pequeño se convertía en burla, castigo o vergüenza. Aprendiste que responder bien podía salvarte, que anticiparte evitaba el ridículo, que saber más que los demás te daba una ventaja. La mente se volvió escudo. El problema es que un escudo sostenido demasiado tiempo se vuelve pared, y una pared no distingue entre ataque y abrazo. Entonces tu pareja dice algo incómodo y tú escuchas ataque. Un amigo te señala una actitud y tú lo traduces como juicio. Alguien expresa una emoción y tú corres a verificar si la emoción es justa, si el dato coincide, si la acusación está bien formulada. No estás escuchando a la persona que tienes al frente, estás respondiéndole a fantasmas viejos. Eso destruye vínculos de una forma lenta. Nadie descansa donde todo puede ser usado como prueba. Una inteligencia defensiva no busca encuentro, busca posición. Quiere quedar a salvo. Por eso interrumpe, corrige, contraataca, trae antecedentes, convierte un reclamo concreto en un juicio general sobre la memoria del otro. Alguien dice, me sentí solo anoche, y la mente defensiva responde, eso no es justo, porque la semana pasada estuve contigo. Puede ser verdad, pero llega tarde al corazón del asunto. La emoción ya fue abandonada en la puerta. El daño no está solo en la frase que respondes, está en lo que esa respuesta le enseña al otro. Contigo no se puede sentir antes de demostrar. Sócrates diferenciaba entre examinar una idea y destruir a la persona que la sostiene. Esa diferencia es vital. Preguntar puede abrir una conversación o puede convertirse en una forma refinada de dominar. Una pregunta honesta busca comprender. Una pregunta agresiva busca arrinconar. ¿Qué quisiste decir? No es lo mismo que te das cuenta de que te contradices. El tono, el momento y la intención cambian todo. La madurez intelectual consiste en saber cuándo una precisión ayuda y cuándo humilla. Hay frases técnicamente correctas que llegan como una bofetada. Hay verdades dichas en el momento equivocado que no liberan a nadie. Hay argumentos impecables que solo prueban que eres incapaz de cuidar la fragilidad del otro. Eso no te hace más lúcido, te hace más solo. Si lo que estás escuchando te está llegando, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Compártelo. Y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones, suscríbete. Seguimos. Ganaste y perdiste. Esa es la frase que debería quedarse dando vueltas después de muchas de tus conversaciones. Ganaste la discusión, pero la persona aprendió a no volver a abrirse contigo. Defendiste cada punto, pero el vínculo quedó más frío. Demostraste que el recuerdo del otro tenía fallas, pero no atendiste lo que ese recuerdo estaba intentando decir. Saliste con el ego intacto y la intimidad rota. Tal vez recuerdas escenas así. Una conversación empezó con dolor y terminó en juicio. La otra persona intentó decirte que se sintió ignorada, desplazada, cansada o herida, pero tú entraste por el lado de la exactitud. ¿Quién dijo qué? ¿A qué hora? ¿Con qué intención? ¿En qué contexto? ¿Por qué esa interpretación era exagerada? Al final lograste que el otro se callara. Durante unos minutos te sentiste vencedor. Después quedó un silencio pesado que no parecía paz. Ese silencio no era admiración, era retirada. Hay una diferencia enorme entre que alguien te dé la razón y que alguien se sienta comprendido. Muchas personas dejan de discutir no porque hayan sido iluminadas, sino porque entendieron que seguir hablando contigo no sirve. Descubren que tú no estás buscando una verdad compartida, sino una absolución personal. Y cuando alguien entiende eso, guarda distancia por dentro mucho antes de irse por fuera. Esto pasa en pareja, en familia, en amistades, incluso con hijos. Un niño que cada vez que expresa algo recibe una corrección, aprende a callar. Una pareja que cada vez que trae una herida recibe defensa, aprende a hablar de temas pequeños y ocultar los grandes. Un amigo que siempre termina convertido en alumno deja de buscarte para contar lo que de verdad le pasa. La inteligencia sin ternura produce habitaciones frías. Y lo más triste es que una persona atrapada en ese patrón suele construir una explicación cómoda para no mirar su responsabilidad. Dice que los demás no soportan la verdad, que son débiles, que prefieren gente que les aplauda todo, que nadie quiere conversaciones profundas. A veces eso puede ser cierto, pero también puede ser una coartada perfecta para no aceptar que confundiste profundidad con dureza, honestidad con descarga.
Pensamiento crítico con incapacidad de amar. Sócrates preguntaba para que el alma se examinara. Tú, en tus peores momentos, puedes preguntar para que el otro se sienta inferior. Esa diferencia no es un detalle, es el abismo entre la filosofía y el ego usando palabras filosóficas para dominar. La verdad importa. Hay mentiras que deben ser enfrentadas, manipulaciones que deben nombrarse, injusticias que no se pueden dejar pasar. Pero una cosa es defender la realidad y otra muy distinta usar la realidad como piedra para aplastar a alguien que apenas intentaba decirte algo humano. La salida no es volverte tibio. No se trata de abandonar la lógica ni de sonreír ante cualquier incoherencia para que otros se sientan cómodos. Ser menos arrogante no significa volverte manipulable. La tarea es más fina, aprender a usar tu inteligencia. En el combate escuchas para encontrar una grieta. En la conversación, escuchas para entender el mundo desde donde el otro habla. Antes de responder, pregúntate en qué modo estás. Si tu cuerpo está acelerado, si ya estás armando defensa, si no quieres comprender sino cerrar el tema, detente. No porque debas callarte para siempre, sino porque Segundo. Cuando alguien te dice que algo le dolió, la primera respuesta no tiene que ser una tesis. Puede ser una frase simple. Quiero entender. Esa frase no te declara culpable. No borra tu versión, solo abre una puerta. Después habrá tiempo para matices, contexto, detalles y límites. Pero si empiezas defendiendo tu inocencia, la otra persona recibe un mensaje Tercero. La pregunta socrática no debería ser un arma de humillación. Preguntar, ¿qué sentiste exactamente? Abre más que te das cuenta de que no tiene sentido. Preguntar, ¿qué necesitabas de mí en ese momento? Cuida más que, ¿y por qué no lo dijiste bien? Una pregunta puede invitar a... Cuarto, puede que tengas razón en parte. Esa frase no te destruye, no te vuelve inferior, no significa aceptar una acusación completa. Significa que tienes suficiente solidez interna para permitir que una crítica atraviese la armadura y toque algo real. Una persona fuerte no necesita... Antes de lanzar el argumento perfecto, pregúntate qué quedará vivo después. Tal vez ganar ese punto no vale la confianza que vas a romper. Tal vez corregir esa palabra no vale cerrar el pecho de alguien que estaba intentando acercarse. Tal vez la frase más inteligente de la noche sea una que no dices. Esto es difícil porque el ego adicto a tener razón vive la escucha como derrota. Cree que si deja pasar una imprecisión, pierde autoridad. Si valida una emoción, admite culpa. Si guarda silencio, queda débil. Pero esa lógica es infantil. Escuchar no es arrodillarte. Escuchar es dejar de tratar al otro como enemigo. La inteligencia madura no desaparece. Se vuelve más precisa porque ya no está secuestrada por la urgencia de ganar. Puede intervenir cuando hace falta, poner límites cuando hay mentira, decir no cuando algo es injusto. Pero no necesita convertir cada conversación en una prueba de superioridad. Sócrates no murió por tener respuestas brillantes. Murió porque sus preguntas desnudaban una ignorancia que Atenas no quería mirar. Su grandeza no estaba en aplastar a otros con su inteligencia, sino en obligar al alma humana a abandonar la comodidad de creer que ya sabía. Esa es la herencia que deberías tomar de él, no la pose del interrogador insoportable. La pregunta que te toca no es si eres inteligente. Tal vez lo eres. Tal vez tienes buena memoria, lógica rápida, capacidad de leer contradicciones y una mente que conecta cosas que otros no ven. Ese no es el problema. El problema es qué hace tu ego con ese filo. Un cuchillo puede abrir pan o puede abrir una herida. La verdad necesita humildad para no volverse veneno. Sin humildad se convierte en superioridad. Sin ternura se convierte en cuarto frío. Sin escucha se vuelve una pared con argumentos escritos. Y nadie quiere vivir abrazado a una pared, por más razón que tenga. No todo silencio después de una discusión significa que ganaste. A veces significa que el otro dejó de buscarte. A veces significa que aprendió que detrás de tu inteligencia no había refugio. A veces significa que te dejaron solo con el trofeo más triste. Tener razón sin nadie al lado. Sí, habrá momentos en que debas defender una verdad. Habrá manipulaciones que no puedes permitir, mentiras que debes nombrar, injusticias frente a las cuales guardar silencio sería cobardía. Este guión no te pide complacencia.
te pide conciencia, te pide mirar si estás usando la verdad para liberar o para dominar. Te pide preguntarte si tu inteligencia está al servicio de la vida o al servicio de una herida que todavía quiere vencer a todo el mundo. La próxima vez que estés a punto de destruir a alguien con un argumento perfecto, detente un segundo, mira su rostro, escucha el tono de su voz, pregúntate si esa persona necesita precisión, presencia o límite. Pregúntate si vas a corregir porque la verdad lo exige o porque tu ego tiene hambre. Pregúntate si quieres comprender o ganar, porque al final, la pregunta no es si tenías razón. La pregunta es qué quedó vivo después de que la usaste. Y si cada vez que tienes razón algo se rompe, tal vez el problema ya no es la ignorancia de los demás. Tal vez el problema es que convertiste la verdad en un arma y después llamaste soledad a las consecuencias. Hay personas que prefieren una mentira tranquila y hay personas que prefieren una verdad que duele. Si eres de los segundos, este canal es tuyo, suscríbete. Esto no ha terminado.